la arquitectura, o al menos la arquitectura como la veo, es un fenómeno cultural. Y creo que desde la arquitectura tenemos que abordar temas que respondan a las necesidades de la sociedad, no tanto como solo como respuesta, es decir, vivienda, pues vamos aquí a hacer vivienda. El campo más fértil sigue siendo el de la vivienda y sobre todo el de la vivienda de interés social. La mayor parte de lo que se construye en nuestro planeta sigue siendo este. Lo principal sigue siendo la necesidad de un hábitat en condiciones pues para podernos arropar de la inclemencia del resto de la sociedad, generar unos ciertos grados de intimidad, etcétera. Eso es la vivienda. ¿Y cómo entendemos la vivienda básica? A mí me parece que sigue siendo y seguirá siendo siempre pues un caso de estudio. Un planeta que ya estamos en 7.000 millones de personas, somos muy pocos los que tenemos resuelto ese tema central y fundamental y que forma parte pues, hasta de la Carta de los Derechos Humanos, que es el derecho a tener un techo. En el caso de México, el tema de la vivienda social está en manos de empresas. Los gobiernos en realidad hace mucho tiempo que se han dedicado solo a generar condiciones de crédito, pero no a crear las condiciones de cómo debe ser. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacen las empresas? Pues tratan de localizar esos grandes desarrollos en el terreno más barato. ¿Dónde están esos terrenos? Están fuera. ¿Fuera de dónde? Pues de las áreas que podríamos llamar urbanas o conurbanas. Estos ya a medio plazo son los más caros, porque alguien en algún momento tiene que generar las condiciones de habitabilidad, de transporte, de agua, de electricidad, de comunicaciones. El otro camino sigue siendo, en México y en la mayor parte del planeta, la autoconstrucción. En México, más de la mitad de lo que se construye tiene esas características. Y buena parte de ello es para la vivienda. Entonces me parece que es un tema que no podemos ignorar, me parece fundamental y creo que hablar de arquitectura solo en términos, digamos, de edificios de referencia, objetos hermosos, que me interesa muchísimo, sería hablar solo de un aspecto bastante parcial. Desde la sociedad civil poder dar los instrumentos para que esa misma autoconstrucción sea solo parcialmente autoconstruida y que se generen unas condiciones, digamos, de legalidad y de seguridad estructural y de servicios que están dando, que están alimentando estas áreas, es decir, en términos de agua, electricidad, etcétera. Ese creo que es un camino fundamental, no solo en México, sino quizá en la mayor parte del planeta. Los arquitectos históricamente en México han jugado un papel clave en la vivienda de interés social. En los años 30, gente como Juan Legarreta, en los años 50, por solo mencionarte algunos, el mismo Mario Pani, y otros tantos hasta los años 70. Los mismos Teodoro González de León, Abraham Saludowski, llegaron a tener gran injerencia en conjuntos habitacionales, donde la calidad de la arquitectura era compatible con pues los intereses sociales de generar, digamos, un producto de bajo costo, los intereses políticos de dar satisfacción a esas necesidades sociales, y pues también había alguien que hacía negocio. Esto se fue abandonando. El espacio público me parece que es el cuerpo central de la vida urbana. Es decir, vivir encerrados cada uno en su celda sin ninguna energía que fluya, me parece que sería la menos atractiva de las ciudades. Las ciudades canalizan su energía a través del espacio público.
público más estereotipado de las plazas, de las calles, sino a veces otros muchos espacios públicos que ya forman parte de la vida de las ciudades. Creo que caer en la dicotomía de si los malls son espacio público o no, creo que ya es un discurso del siglo pasado. Evidentemente forman parte de otro modo de entender el espacio público y en el que se generan unas relaciones. Me parece que actuar en esas áreas es fundamental. Muchas ya existen, muchas ya están definidas y pasa por el rediseñarlo en términos contemporáneos, es decir, hacer espacios que sean compatibles a muchos usos. Creo que el mejor espacio público es aquel que no está especializado, el que es versátil, el que un día puede haber un tianguis, otro día puede haber una manifestación, un concierto o nada. En ese sentido creo que el Zócalo es maravilloso. Estoy haciendo un hotel, pero que en realidad es la remodelación del que ya fuera el primer hotel que hubo en toda América. Era una hospedería en el siglo XVI y se conoce por todos nosotros como Hotel de Cortés. Estoy convirtiendo ese hotel en un hotel contemporáneo y ahí estoy tratando de buscar las grandes virtudes de la arquitectura colonial por un lado, con la incorporación de arquitectura contemporánea, pero sobre todo con esos grandes valores que tiene la arquitectura mexicana de todos los tiempos, que es la inclusión de la luz natural. Cada vez me sucede más que tengo horror a comer de más y a pedir postre. A esa saturación del exceso de formas del consumo inmediato en el que estamos cayendo en muchas disciplinas, de que algo que acabas de ver en París ya ves a alguien que lo está clonando en Buenos Aires y después hay alguien en Toluca que le salió lo mismo. Creo que en este momento es de una eficacia excesivamente fugaz, cuando la arquitectura pues tiene que durar un poco más. Y del entender los espacios y los lugares y las pertenencias y cómo lo propio y lo ajeno se entrelaza, ¿no? Y ahí, de algún modo, el generar esos límites, el generar esas condiciones, la definición física de ese imaginario, pues pasa claramente por la arquitectura.